Muy buen día, mi nombre es Juan Sebastián Tavares, soy director de calidad de la empresa de inversiones Acosta Rodríguez Cárnicos Danizán. Les voy a hablar brevemente en la inducción de inicio de labores en la empresa. Les voy a explicar brevemente lo que son las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura no son más que una práctica higiénica, es un hábito que tenemos los manipuladores de alimentos. Los manipuladores de alimentos tenemos una gran responsabilidad, no solamente frente a la empresa o el sistema de gestión de calidad, sino con nuestros clientes, porque nosotros debemos entregar productos de excelente calidad o con inocuidad. Entonces vamos a hablar de qué es lo que es inocuidad. Inocuidad no es más que la garantía de que el producto que nosotros elaboramos no vaya a hacer daño al consumidor. Entonces, en resumidas cuentas, las buenas prácticas de manufactura nos van a garantizar que en la elaboración de los productos estén exentos o libres de cualquier foco de contaminación y que los productos que nosotros entregamos a los consumidores no van a representar ningún riesgo para la salud de los mismos. Entonces, aquí observamos cuál es la importancia, cuál es el objetivo de elaborar productos sanos y seguros. El objetivo primordial de un manipulador de alimentos es evitar que aparezcan las ETAs. ETAs son las famosas enfermedades transmitidas por alimentos. Estas ETAs aparecen por malas prácticas de manipulación cuando exponemos nuestros alimentos o los manipulamos inadecuadamente, generamos una contaminación y esta contaminación acarrea al consumidor problemas de origen alimentario como las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿En dónde se puede contaminar un alimento? Los alimentos se pueden contaminar en cualquier etapa del proceso, desde la recepción de las materias primas, incluso antes, desde la misma cosecha o beneficio de los animales para nuestro caso, desde la elaboración o extracción de todos los insumos o ingredientes que necesitamos para la elaboración de nuestros productos, hasta la entrega o distribución de los productos terminados. En cualquier etapa del proceso podemos tener una contaminación cruzada, que no es más que el traslado de suciedad desde una zona limpia, desde una zona sucia a una zona limpia, ya entiéndase como zona limpia, a nuestro producto en proceso o a la zona de elaboración de este proceso. Dentro de una contaminación cruzada tenemos un escenario donde el elemento común siempre van a ser nuestras manos. Nuestras manos son un foco altísimo de contaminación cruzada porque nuestras manos cumplen con ciertas condiciones que generan una alta probabilidad. Primero que todo, nuestras manos son porosas. Esas porosidades generan o permiten más bien que haya una acumulación de bacterias y estas bacterias son las que van a generar después una contaminación. Segundo, al nosotros tener unas cavidades entre la uña y el dedo, permitimos acumulación de suciedad y esta suciedad representada en la manipulación de alimentos generamos una contaminación cruzada. Tercero, al ser, eh, al ser nosotros seres vivos y tener una temperatura corporal, esa temperatura corporal
hace que crezcan las bacterias de manera exponencial. Entonces nosotros mismos somos el factor más latente de una contaminación cruzada. Entonces, ¿qué es una contaminación cruzada? Como ya lo vimos, no es más que el traslado de contaminación o suciedad de una zona sucia, valga la redundancia, a una zona limpia. Y tenemos dos casos de contaminación cruzada. La primera es la contaminación cruzada directa, y esta la vemos más fácilmente con un ejemplo, porque nos dice que es la transferencia de bacterias peligrosas de un alimento a otro. Pero nos preguntamos cómo trasladan las bacterias de un alimento a otro. ¿Será que tienen la capacidad de saltar o de volar de un alimento a otro? Entonces lo vemos más claramente con un ejemplo. Y el ejemplo es el almacenamiento. Y lo vemos en un ejemplo muy claro como la nevera de nuestras casas. Como nuestro enemigo más común son las bacterias. Las bacterias tienen un tamaño microscópico que solamente podemos observar a través de un microscopio o a través de un análisis microbiológico. En un almacenamiento como la nevera tenemos una corriente de aire que viaja a través de ella, haciendo una circulación. Y a través del aire que circula viajan las bacterias, haciendo que se contaminen unos productos con otros. Pues ya vemos en el caso de una nevera, nosotros almacenamos carne cruda, lácteos, frutas frescas, huevos, incluso en algunas casas los suelen hacer, y tenemos carne también. Entonces allí hacemos una recontaminación. Por eso es importante que en el almacenamiento de nuestras casas separemos todo y tratemos de almacenar en envases cerrados para evitar que esta circulación de aire genere una contaminación cruzada. Y por eso en nuestra planta de proceso nosotros almacenamos todo por separado: materias primas, productos en proceso y productos terminados. El otro caso de contaminación cruzada es la contaminación cruzada indirecta, que no es más que la transferencia de bacterias peligrosas de un alimento a otro a través de utensilios, superficies, y también aquí vemos el caso más común, que son nuestras manos. Entonces, ¿cómo se da esto? Al no lavarnos las manos. Por ejemplo, vamos a ingresar a manipular un alimento y no tenemos la precaución de lavar nuestras manos previamente, y al ingresar a manipular un producto generamos una contaminación cruzada. O haciendo un cambio de utensilios. Por ejemplo, vamos a cortar con un cuchillo un producto crudo, y luego con este mismo cuchillo, sin tener la precaución de lavarlo, vamos a cortar o a manipular un producto cocido ya terminado, y ahí generamos una contaminación cruzada. Podemos hacerlo muy fácilmente recogiendo algún producto o utensilio que se nos cae al piso y lo retornamos de nuevo al proceso sin tener la precaución de lavar previamente. Ahí tenemos una contaminación cruzada indirecta. Para poder entender la contaminación de nuestros productos, primero tenemos que conocer qué tipo de productos nosotros manipulamos. Entonces, nuestra planta de proceso elabora productos cárnicos y derivados. Entonces, primero entendamos que la carne tiene, primero que todo, un alto contenido de agua. Los productos que tienen mayor cantidad de agua se llaman altamente perecederos, como el caso de nuestras carnes, como el caso de las frutas frescas, leguminosas, entre otras. Mientras que, por ejemplo, observamos o comparamos con un producto que tiene menor cantidad de agua, como los granos secos, frijol, lentejas, garbanzos, que tienen una menor cantidad
de agua y esto hace que su vida útil sea mucho más larga a comparación de la carne. El segundo factor son los nutrientes. La carne tiene proteína y es lo que las bacterias buscan para poder alimentarse. Una bacteria llega a la carne es buscando una fuente de sustento o alimentación. Entonces, como la carne tiene aproximadamente entre el 12 y 18% de proteína, ellos buscan de qué alimentarse. El tercer factor es el pH, el potencial de hidrogeniones. Todas las materias o sustancias en el universo tienen un pH, donde nos encontramos una escala de 0 a 14, donde de 0 a 7 son las sustancias ácidas, de 7 a 14 son las sustancias alcalinas y el 7 es la sustancia neutra, que la única sustancia neutra en el universo es el agua. Las bacterias que viven en un medio de pH cercano a la neutralidad son las que más sobreviven y son aquellas que pueden atacar la carne muy fácilmente. Y la carne, por tener un pH tan cercano a la neutralidad, la hace demasiado susceptible de este ataque. Pues el pH de la carne oscila entre 6.5 y 6.8. Por eso es muy fácilmente susceptible de deterioro. El otro factor es el aire. Así como hay bacterias que sobreviven a medios cercanos al pH neutro, también hay bacterias que sobreviven en presencia de oxígeno, que son llamadas bacterias aerobias. Por eso nosotros, para poder prolongar la vida útil de nuestros productos, hacemos un empaque al vacío. Y este empaque permite extraer el aire presente en la bolsa, evitando que queden allí alojadas bacterias aerobias y así prolongar la vida útil del producto. El quinto factor es la temperatura, pues como bien sabemos, la carne se deteriora muy fácilmente si la dejamos en medio ambiente, y que es lo primero que nosotros hacemos cuando compramos la carne, pues llegamos a nuestras casas, almacenarla en la nevera para conservar su cadena de frío. Entonces, ese quinto factor, que es la temperatura, nosotros durante el proceso procuramos mantener desde la parte después de la cocción hasta el final del proceso, que es la entrega y distribución, manteniendo la cadena de frío. Y el sexto factor es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición tiene que ver en qué tanto yo puedo sacar mi producto de la cadena de frío sin que pierda esos atributos organolépticos o microbiológicos que puedan deteriorarse y contaminar o dañar mi producto. Buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria. Hola, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria. Hola. Buenas prácticas de manufactura en la industria alimentaria. Hola, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Bueno, te explicaré. Son principios básicos y reglas generales de higiene en todo el proceso de alimentos para el consumo humano. Manipulación, preparación, envasado, etiquetado, transporte y distribución, con el objetivo de garantizar que los productos que se fabriquen se hagan en condiciones sanitarias adecuadas. Es decir, las BPM permiten fabricar en un ambiente higiénico y sanitario, reduciendo el riesgo de causar daños a la salud de los consumidores, reducen pérdidas de los productos al protegerlos de contaminantes y además asegura un producto inocuo. Hay factores que se deben evitar dentro del procesamiento de alimentos, como lo son los factores físicos, entre los que destacan el cabello, la barba o restos de materiales, químicos, aceite de las máquinas o aditivos en mal estado,
y factores biológicos, como lo son hongos, levaduras o bacterias. Cada año, alrededor del mundo, muchas personas se enferman y hasta mueren por ingerir comidas contaminadas. Podemos culpar a diferentes microorganismos como Campylobacter, Salmonella, Listeria, hepatitis o E. coli. Niños, ancianos y aquellos que están enfermos corren mayor riesgo y puede que nunca se recuperen. La contaminación puede venir por problemas que ocurren durante la cosecha, el proceso de empaque o durante la preparación. Cualquiera que sea la causa, las enfermedades y las muertes son trágicas. Limpieza personal, higiene, personas y ropa limpia contribuye a que los alimentos que se preparan en el lugar de trabajo sean seguros. La regla de higiene personal más importante es mantener las manos y los antebrazos limpios. Mantenga sus uñas cortas, bien limadas, sin pintura o sin crema o loción. Las manos sucias y las uñas quebradas contribuyen a la contaminación de los alimentos. Los caballeros deberán mantener su cabello corto y de preferencia no utilizar barbas o bigote. La salud del operador debe estar en perfectas condiciones para no transmitir aquellas enfermedades por medio de los alimentos que se están procesando. Para evitar también este tipo de problemas, se deberá de asignar a los trabajadores una indumentaria adecuada en la que se puede destacar el uso de cofia, cubrebocas, zapato industrial y guantes de ser necesario, así como casco y uniforme especial de acuerdo al puesto en el que se desempeñe. No sude sobre los alimentos. Si hace mucho calor, séquese con una toalla o use algo para absorber el sudor. Guarde su ropa de calle y sus objetos personales lejos del área de los alimentos y de los utensilios de trabajo. Una buena regla es mantener fuera del área de trabajo todo lo que no desearía encontrar en su comida. Y recuerde, la salud y satisfacción del consumidor es primero. Bien, después de ver este breve video acerca de los que son las buenas prácticas de manufactura, vamos a mirar qué debemos y qué no debemos hacer en la planta. Primero que todo, pues de acuerdo a lo que nos decía, el uso de la indumentaria, tenemos el uso de la cofia. El uso de la cofia es obligatorio para evitar que caigan cabellos al producto que estamos manipulando. El uso de cubrebocas o tapabocas. Debemos tener la precaución de que más bien no solamente debe cubrir la nariz, sino también la boca, porque nosotros somos portadores sanos de una bacteria patógena llamada Staphylococcus aureus y esta bacteria se aloja en la fosa nasal y en la garganta. Entonces nosotros al hablar expulsamos fluidos que pueden generar contaminación al producto. Por eso el uso de tapabocas en las áreas de proceso es estrictamente, o más bien es de uso obligatorio. La ropa limpia y apropiada. A cada uno se le va a entregar la dotación de color blanco para cambio a diario. Este uniforme debe presentarse a diario, limpio y de manera apropiada, completo, para poder ingresar a las áreas de proceso. Mantener las manos limpias y desinfectadas. Antes del ingreso a cada área de proceso o a la planta, debemos de tener la precaución de lavar nuestras manos. En cada subestación o área de proceso siempre va a haber habilitado un lavamanos dotado con jabón antibacterial, gel antibacterial y toallas desechables para hacer el respectivo secado de las manos. Uso de guantes. No me agrada mucho el uso de los guantes, pero digamos que por cada o por ciertas características del proceso, pues se deben usar para, digamos, salvaguardar la integridad de nuestras manos, ya que pues, los productos pues, pueden tener una temperatura fría y nos sirve de barrera contra el frío y nuestras manos. Pero los guantes deben mantenerse en igual calidad de limpieza que nuestras manos. Entonces debemos mantenerlos siempre limpios y lavarlos y desinfectarlos cada vez que hacemos un cambio de actividad, al igual que nuestras manos. Reportar heridas o cortadas al supervisor. No estamos exentos de algún tipo de cortaduras o rasgaduras durante el proceso, por eso no solamente debemos reportarlo a nuestro jefe inmediato, sino cubrirlas muy bien para evitar que éstas
generen contaminación cruzada al entrar en contacto directo con el producto. Calzado limpio y apropiado. A ustedes se les dotará de unas botas de PVC, las cuales deben de mantener limpias antes de salir de la sala de proceso, que nos vamos a dirigir a los vestidores para almacenarlas. Estas debemos de lavarlas muy bien para evitar que queden almacenadas o guardadas sucias, porque esto genera un posible foco de contaminación al ingresar a nuestras áreas de proceso al día siguiente. ¿Qué no debemos hacer? No usar aretes, piercings, cadenas, relojes, anillos, todos esos accesorios están prohibidos al ingresar a la planta. No estornudar ni toser sobre los productos. Sabemos que toser o estornudar son un acto involuntario que puede ocurrir en cualquier momento, pero debemos de tener la precaución de cubrirnos con el torso del antebrazo para evitar que al hacerlo expulsemos fluidos al producto que estamos manipulando. No fumar, comer o beber en las áreas de proceso está totalmente prohibido, porque esto genera contaminación cruzada. No usar esferas, pues es estrictamente necesario solamente para el registro de los procesos, pero ya estamos abordando la trazabilidad o registro de manera magnética para evitar que usemos esferos y hojas que generen también contaminación cruzada en el proceso. No usar perfumes. Los perfumes los puede absorber, los aromas los puede absorber muy fácilmente el producto, y esto genera contaminación cruzada. No usar relojes, anillos, cadenas, como ya lo había mencionado, y las uñas deben mantenerse cortas, limpias y sin esmalte, porque el esmalte puede desprenderse y caer sobre el producto. Miremos cuáles son los tipos de contaminación. Tenemos 3 tipos de contaminación: la física, química y biológica. La física es cuando cae o llega al proceso cualquier objeto ajeno a la materia prima o producto que estoy procesando. Tenemos un ejemplo de ello: el mismo cabello, trozos de metal, madera, plástico, tornillos, astillas de metal, madera, etcétera, que puedan generar atoramiento al momento de consumir el producto. El otro tipo de contaminación es química. Esas sustancias que son ajenas al proceso o a los ingredientes del producto pueden generar riesgo de contaminación. Tenemos desde las sustancias utilizadas para los plaguicidas, tenemos los restos de jabón del proceso, desinfectantes en mayor concentraciones, tenemos las sustancias lubricantes de los equipos, etc. Todo esto genera un riesgo de contaminación química. Y la biológica son todos aquellos actores que se representan en seres vivos, como virus, parásitos, bacterias, protozoos, los insectos rastreros, insectos voladores y roedores. Aquí vemos claramente el ejemplo de cada uno de ellos. Bien, entonces entramos a mirar lo que es el saneamiento básico. De acuerdo a la normatividad vigente, que es la resolución 2674, las plantas de alimentos deben de cumplir con ciertos programas para garantizar que la infraestructura y las operaciones estén exentas de focos de contaminación. El primer programa del plan de saneamiento es el programa de limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección se realiza después de las operaciones, el cual consiste en lavar y desinfectar las instalaciones, los utensilios y los equipos para garantizar una buena higiene y que los productos se puedan contaminar después de ser
operadas y evitar así los restos de suciedad que generen contaminación cruzada en el proceso. El siguiente programa es el control de residuos sólidos y vertimientos. Los residuos sólidos, tanto aprovechables como no aprovechables, se controlan, se disponen, se almacenan de manera separada. Ya más adelante les voy a explicar cómo se debe realizar. Al igual que los residuos sólidos, los residuos líquidos o los vertimientos son canalizados a canales de acero donde llegan por los sifones y finalmente llegan a unas trampas de grasa donde se debe realizar un desnatado, una limpieza para evitar que lleguen aguas con alto contenido de veo o de cubo que no cumplan al sistema de alcantarillado. El siguiente programa es el control de plagas. Para nosotros controlar la aparición de posibles plagas, primero tenemos que verificar que el proceso de limpieza y desinfección se realice adecuadamente, al igual que el control de los residuos sólidos y líquidos. Para reforzar la aparición, pues debemos de garantizar la hermeticidad de las instalaciones, mantener nuestras ventanas cerradas o abiertas con mallas o angeos para evitar el ingreso de insectos, al igual que la infraestructura, las paredes, pisos, entre luces de puertas y pisos deben de ser mínimos para evitar la aparición de roedores y demás insectos rastreros que generen un riesgo de contaminación. Para nosotros verificar el programa de limpieza y desinfección, realizamos un muestreo con un laboratorio acreditado. Es la única manera de poder nosotros detectar si los procesos de limpieza y desinfección están siendo eficientes, y eso lo realiza un laboratorio a través de un análisis microbiológico. En el plan de mantenimiento nosotros garantizamos la infraestructura de la cual he mencionado para evitar las barreras físicas y la aparición de plagas. Con el programa de trazabilidad nosotros llevamos a cabo el registro de toda la información o las hojas de vida de los productos para, en caso de cualquier novedad con un ente regulador, pues podemos tener la información siempre disponible para hacer el análisis correspondiente. Y el último es el plan de capacitación, el cual nosotros debemos de cumplir con una intensidad horaria de 10 horas al año establecida en la resolución 2674. Como les mencionaba, la clasificación de los residuos lo hacemos por 4 colores. El primer color, que es el negro, lo empleamos para los residuos no aprovechables. ¿Cuáles son los residuos no aprovechables? Aquellos que ya se descartan a la basura, la que nosotros nombramos mal como basura, que son todos esos restos de etiquetas, bolsas contaminadas, los guantes que ya no vamos a usar, todo lo que nosotros ya no vamos a utilizar se almacena en bolsa negra, el cual estas bolsas se las lleva la empresa de acueducto y alcantarillado en los días lunes, miércoles y viernes. En la bolsa verde vamos a almacenar los residuos aprovechables. ¿Cuáles son estos residuos? Son los restos de comida o producto en proceso que nos cae al piso, que nos retornan al proceso, y los disponemos en bolsas de color verde, las cuales se las lleva una empresa para la alimentación de comida, para la elaboración más bien de comida para animales. En la bolsa de color rojo vamos a almacenar lo que son los residuos peligrosos, como son las luminarias que ya no funcionan, los aceites usados de los equipos, las tintas de las impresoras, las tintas y solventes de las fechadoras y los trapos contaminados con estos solventes. Y en la bolsa blanca se almacenan todo el material reciclable, como son las latas, vidrio, plástico no contaminado, cartón, papel, etc. ¿Quién nos vigila? El INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
que nos vienen a vigilar el cumplimiento de la resolución 2674. Nos vienen a vigilar? Bueno, como lo dice la resolución, pues nosotros debemos de cumplir con las características de infraestructura, programas de saneamiento básico y buenas prácticas de manufactura. Aquí vemos cómo está contemplada o clasificada la resolución y a qué empresas les aplica. Entonces les aplica a las plantas de procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y distribución, comercialización de alimentos y materias primas de alimentos. En este caso, nosotros estamos cubiertos por los requisitos aplicables de esta resolución. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo evitamos la contaminación cruzada? Manteniendo siempre nuestras manos y guantes limpios, realizar lavado de manos y guantes cada vez que sea necesario o en cada cambio de actividad, mantener las áreas de trabajo limpias, libres de focos de insalubridad, utilizar elementos o utensilios limpios y lavarlos al finalizar o al cambiar de actividad, usar adecuadamente la dotación, traerla limpia todos los días, no usar joyas o accesorios, mantener las uñas cortas sin esmalte y en caso de tener heridas cubrirlas muy bien para evitar el contacto de estas con el alimento. La dotación debe mantenerse limpia, debe cambiarse a diario, debe ser de color claro para visualizar su limpieza, no debe tener bolsillos para evitar ingresar elementos innecesarios. Evitemos lavar la dotación con la demás ropa de uso doméstico, es decir, se debe lavar la dotación junta por separado y no usar fragancias en el lavado como son los suavizantes, porque estos se convierten en perfumes al ingresar a la planta de proceso. Técnica para una correcta higiene de manos. Lo más importante de una higiene de manos es primero aplicar el suficiente jabón para que genere mucha espuma, que es la que va a hacer el proceso de limpieza. 2. Frotar nuestras manos con suficiente fuerza y por un tiempo o un espacio mínimo de 20 segundos. Este tiempo es importante cumplirlo porque como el jabón es bactericida o es antibacterial, pues él debe tener un tiempo mínimo de contacto con la piel para poder cumplir con esta función. Tercero es lavar o enjuagar muy bien para evitar que queden restos de jabón, porque estos se representan en una contaminación de tipo química. Y cuarto es que la limpieza se debe hacer hasta el antebrazo, porque al momento de nosotros realizar el restregado de nuestras manos, el agua con jabón va escurriendo por el antebrazo hasta los codos, y si no tenemos la precaución de enjuagar muy bien hasta esta zona, pues al ingresar a una planta, a una zona de proceso, y al entrar en contacto de esta zona con alguna superficie o el mismo producto, generamos una contaminación cruzada. ¿Cuál es el papel del manipulador de alimentos? Pues conocer los distintos procesos a los que son sometidos los alimentos con el objeto de saber identificar y controlar las posibles fuentes de contaminación, concientizarse de la importancia de adoptar actitudes higiénicas en el trabajo, comprender la responsabilidad que asume ante los demás y sobre todo que la principal demanda de nuestra sociedad ya no es saciar el hambre, sino obtener garantías sobre la seguridad de los alimentos que se consumen. Es decir, que nosotros ya no solamente competimos en precio, sino en calidad. Las BPM no son exclusivas de la fabricación o el área de calidad, son responsabilidad de toda la empresa. Son responsabilidad de todas las personas que elaboramos en función de la operación o de nuestras tiendas. Y no son el martirio de unos cuantos, sino un compromiso de todos. Espero que les haya quedado pues muy claro. Cualquier duda, inquietud, pues no duden en comunicarla, acercarse y hacer las preguntas correspondientes, porque lo más importante es que a todos nos quede claro y de esta manera garantizamos la inocuidad de los productos. Muchas gracias.